Nacho Velarde por este tema. El domingo nos decían, nos va a pedir derecho de autor, nos va a pedir que le paguemos ya porque la estamos utilizando siempre, pero como bien decías, Alberto, que nos visita en este miércoles, ya estamos familiarizados, escuchamos este tema y es nuestra cortina, ya estamos empezando iluminados por su palabra. Es más, hasta en la iglesia cuando lo ponemos para mensaje parece como empezar el programa de radio ya. Los domingos a la noche, ¿no es así? Ya todos Sí. se preparan. Sí, solo falta el que va a predicar diga, bueno, bienvenidos a Iluminados por su palabra. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, que se confunde de día. Pero aquí estamos, ¿no? En Radio Sonido 21, acompañándolos como siempre, disfrutando realmente de esta linda melodía y hay tantas canciones preciosas. Hoy he elegido algunos temas de Marcos Vidal para acompañar este tema. Porque viste que Marcos Vidal tiene canciones que son muy reflexivas, son para pensar. No solamente son de alabanza, sino que son canciones que te llevan a meditar a la reflexión. Bastante, a la reflexión. Y me encanta mucho. Así que, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias al Señor. Un día bien de invierno y hermoso. Un día que el Señor creó. Así que hermoso a pesar del tiempo, por ahí uno mucho no le gusta, a veces la lluvia, prefiere el sol, días lindos, pero también hemos venido de mucho calor para esta época raro para nuestros cuerpos, así que el Señor ya nos está mandando el fresco y sabemos que va a venir con todo el frío, aunque algunos dicen que ya no iba a haber más frío, pero hay mucha nieve. ¿Todavía sigue el invierno entonces? Todavía sigue, no guarden. ¿Se vendrá la nieve como en el 2007, si no me equivoco? 2007, Sí. el 9 de julio. Ah, Ojalá, mira, qué memoria. Sí, me acuerdo, es inolvidable. Qué memoria. Bueno, ustedes piensan que del otro lado estamos hablando con un pastor y un hombre adulto. No, es un joven como todos nosotros. Por unos cuantos años. Qué memoria, Alberto, muy bien. Bueno, qué lindo para aprovechar el tiempo este programa, ¿no es así? Sí. Así se llama el programa de hoy, sacando el máximo provecho del tiempo. Es un programa para todos, que de por sí, recién hablábamos, Alberto, que cuántas cosas nos quitan el tiempo, la tecnología, la computadora, el celular, el WhatsApp. Y me vino a la mente recién cuando charlábamos que hay una aplicación de WhatsApp, o mejor dicho, hay una aplicación de celular, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se puede googlear, que te dice la cantidad de veces que uno entra en el celular y pierde horas. Mejor no mirarla. Mejor no mirarla, ¿no? Si no nos agarramos la cabeza. Sí, absolutamente. Bueno, hay mucho para aprender, hay un gran desafío por delante. Todos nos vamos a sentir identificados cuando preparaba este tema también, titulado Sacando el máximo provecho del tiempo. Bueno, como las canciones de Marcos Vidal, ¿no? Uno va reflexionando y diciendo de qué manera tengo que empezar a cambiar mi agenda, mis actividades, mis cosas para poder aprovechar el tiempo y podemos dar algunos tips más adelante. Sí. Te digo algo, David, no tuve tiempo para pensar en todo esto. Pero es típico que cada uno de nosotros no alcanza el tiempo. Faltan más días, más horas. Y uno tratando de buscar explicaciones. ¿Cómo es esto que se ha acelerado tanto? Y hablando con gente entendida, gente experimentada, gente que estudia, uno le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó que el tiempo no nos alcanza ahora? Y bueno, hay que ver los principios bíblicos también sobre todas las cosas que nos enseñan a cómo aprovechar bien el tiempo. Y ya introduciéndonos en el tema, lo primero que se me viene a la mente es ¿cómo define la Biblia la vida que tenemos nosotros, ¿no? La palabra de Dios, ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, ya empieza definiendo la vida, lo que Dios nos ha dado, cómo debemos vivirla acá y tener esta cosmovisión, este pensamiento acerca de que esta vida es pasajera, ciertamente. Dice, por ejemplo, Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿no? Es personas que ya planifican, tienen de acá 1, 2, 3 años, hacen un gran negocio y en su papel ya son ricos, ¿no? Ya hicieron todos los negocios adecuados, ya pusieron todo el dinero. Planeado, todo planeado, en la bolsa de valores, ya saben cómo se va a medir todo, pero uno no sabe las vueltas de la vida y por eso dice la Biblia, ¿qué es la vida? Ciertamente la Biblia es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y es tan corta la vida, aunque nosotros podamos ser jóvenes, podamos tener muchos años por delante. Primeramente no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí en la tierra
y a su vez es muy rápida la vida, pasan los años, se va el pelo, se va la fuerza, se van los años, se van las etapas también. Sí. Vos sos muy jovencito porque tenés mucho pelo. Sí. Pero mirá, David, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, 30, uno parece, vos ves a las personas de 70, 80 años y lo que me falta para llegar ahí. Parece que la vida es larguísima. Cuando ya tenés 50, decís, ¿cómo se me voló? Y preguntándole a personas de experiencia, ya con 80 años, dice, la vida es cortita. Fue un soplo. Pasa, la vida pasa. Y la pregunta es si la estamos utilizando para la gloria de Dios. La pregunta es si en esta cosmovisión y en este pensamiento está Dios en el centro de nuestra voluntad humana y realmente estamos aprovechando el tiempo. Y la primera definición, hablando ya de tiempo, la primera definición que podemos encontrar de tiempo es que el tiempo es un fragmento de la eternidad que Dios le ha dado al hombre, al ser humano, a todos nosotros, para que nosotros lo administremos. Y podría agregarle ahí, administremos ese tiempo sabiamente. Es decir, el tiempo es un fragmento, insistimos, de la eternidad que Dios nos ha dado como mayordomos, ¿no? Dios nos ha concedido el tiempo, quizá 70 años, 60 años. Viene a mi mente de un personaje y creyente del cual hablamos hace varios programas, David Brainerd, que murió a los 29 años solamente 29. En Estados Unidos de tuberculosis. Momentos en que las enfermedades avanzaban, pero no había tanto desarrollo científico, ¿no?, en la medicina. Entonces venía una peste, esto que el otro, y bueno, las personas se enfermaban y no había cura. Pero con tan solo 29 años es una obra magnífica en los Estados Unidos, en la evangelización, en la oración, y no sabemos cuántos años tendremos por delante, pero el punto es si los estamos utilizando justamente para la gloria de Dios. Somos mayordomos de esos años, de esa etapa, de esto que nos regala el Señor, que lo vamos a llamar talentos, y bueno, lo estaremos utilizando para la gloria de Dios. Es un programa para reflexionar hoy. Sí, vos diste en el clavo de lo que es nuestra vida o para qué estamos en la tierra. Antes de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, uno pensaba que estaba para disfrutar la vida, para triunfar en la vida, aún con egoísmo por ahí llevándose todo por delante. Cuando el Señor Jesucristo se presentó en mi vida o en la de todos mis hermanos, uno hizo un clic terrible, porque ahí, con la nueva vida en Cristo, los pecados perdonados, la paz del Señor Jesucristo en nuestros corazones, y uno comenzando a sumergirse en la palabra de Dios, y ahí uno encuentra que el propósito de Dios por el cual nos creó, como vos bien lo dijiste hace un ratito y recién lo volviste a repetir, es que vivamos para darle gloria a Él. Y creo que hay un antes y un después en el cristiano, ¿no?, en el uso de su tiempo. Creo que si uno siempre lo tiene en vista, ese propósito por el cual Dios nos creó, nos va a ayudar a administrar bien el tiempo. Pero cuando yo me olvido o pierdo de vista este propósito de que vivo o tengo que vivir para darle la gloria a Dios, entonces ahí es cuando empiezo a perder tiempo en mí, en mi carrera, en mi familia, en esto, en lo otro, que ahora vamos a ver a través del programa, si el Señor nos ayuda y nos da el tiempo, buscar el equilibrio, que es lo que Dios desea. Pero el propósito principal por el cual Dios nos creó es para darle gloria a Él. Me llevaste a pensar con esas palabras que alguien dijo en alguna oportunidad, que cuando uno nace de nuevo, cuando uno se convierte al cristianismo, se empiezan a disipar esa necedad de uno y se empieza a desenredar esa necedad para que empecemos a aprovechar bien el tiempo, y a medida que pasan los años, vamos creciendo en sabiduría de parte del Señor, vamos aprovechando el tiempo el cual somos mayordomos. Y hay una parábola que realmente me lleva a la reflexión de esto, que podemos introducirnos también, en la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo capítulo 25. Recordemos que este es un mensaje de Jesús que abarca 2 capítulos, el capítulo 24 y 25. Los discípulos se habían acercado a Jesús diciendo,
¿Cuándo serán estos acontecimientos? ¿Qué acontecimientos? Bueno, el fin de los tiempos. Jesús había profetizado que el templo iba a ser destruido, lo que efectivamente en Jerusalén se destruyó el templo en el 70 después de Cristo. Y los judíos estaban preocupados, los discípulos más precisamente, de la venida de Jesús, de la vuelta de Jesús. Y le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús empieza a narrar una serie de eventos y acontecimientos y señales. Y justamente en este contexto, en este ámbito, habla de esta parábola de los talentos, en el cual tiene como propósito principal apuntar a nuestra actitud a la espera del Señor Jesucristo. Si te parece, Alberto, podemos ir de a poquito examinando y meditando en esta porción. Si te parece leer, sí. Capítulo 25, Sí. versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una porción larga y linda, pero te propongo, Alberto, poder meditar en ella y poder aplicarla al uso del tiempo. Sabemos que el propósito es justamente, hablando de la venida del Señor Jesucristo, apuntar a cómo debe ser nuestra actitud aquí en la tierra, cómo debemos tratar con nuestro tiempo, justamente, podremos recortarlo en esa idea también, esperando a la venida del Señor Jesucristo. Y si pudiera dividirlo en algunas partes, esta porción, esta parábola de los talentos, lo primero que diría es, lo divido en 3 partes. La primera es la responsabilidad de 3 hombres que su amo, un hombre, les da talentos, justamente a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Esta responsabilidad de hacer fructífero, en primer lugar, ¿no? Estos talentos. En segundo lugar, la rendición de cuenta. ¿Por qué? Porque justamente cuando volvió el amo, en un tiempo que ellos no sabían adecuadamente, ellos tuvieron que rendir cuenta. Y finalmente una recompensa a cada uno de los 3, ¿no? A 2 fue positiva y a 1 negativa. Sí. Referido a lo primero, David, que vos decís, acá está hablando de talentos, uno lo asocia generalmente piensa el dinero, ¿no? Sí. Este hombre, seguramente, si lo trasladáramos a la época actual, un empresario con varias empresas, muchas propiedades para administrar,
una persona muy adinerada. No sabemos por cuánto tiempo se fue. Dice que se fue por un tiempo. Puede ser meses, años, no sabemos. Y les deja lo que uno supone dinero, pero uno aplicándolo espiritualmente, pensamos en los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para poder usarlo para su gloria y honra. ¿Cuánto nos ha dado el Señor, no es así? Nos ha dado un montón. Tenemos muchas capacidades naturales con las cuales uno ha nacido, pero también tenemos los dones espirituales, que en el momento de nuestra conversión, de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos reparte los dones. Y entonces viene un poco esto a mostrarnos la importancia de administrar todo esto que el Señor nos ha dado. Y justamente la administración del tiempo es una de las cosas principales que tenemos que tener en nuestra vida. Me llama poderosamente la atención cuando veo a jovencitos con las computadoras, con los jueguitos, los videos antes que llamábamos, las consolas de video. Hoy ya lo vemos en los celulares. Y me pongo a veces a mirarlo y por ahí le pregunto a alguno de los chicos si tengo oportunidad, porque a veces están tan ensimismados, metidos en ese no pueden ni mundo, hablar, encerrados. no Sí, pueden sí, ni sí. hablar con ellos. O por ahí le pregunto a alguno de sus familiares, ¿cuánto tiempo pasan? Y Horas. me llama la atención, a veces me dice 4 o 5 horas, escucho programas que dicen no es recomendable más de 8 horas por día, es recomendable que pare para comer, o sea, a veces ni comen. Y yo digo, cuánto desperdicio en la adolescencia. Qué responsabilidad de y los en la padres juventud. también en este sentido. Claro que sí, pero nosotros hemos sido adolescentes, hemos sido jóvenes, o vos David sos joven, no había consolas de video, pero había otras cosas. Pero en cuánto uno ha desperdiciado el tiempo. Ahora acá tenemos 3 ejemplos de 3 personas distintas, seguramente uno más capaz que el otro, porque dice que el amo, el Señor, le dio de acuerdo a sus capacidades. Pero eso no nos quita la responsabilidad, como vos decías. El Señor le dio los talentos y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a nosotros también nos ha dado talentos para que dones, para que podamos usarlos para su gloria y honra y para que podamos administrarlos aquí en la tierra. Qué bueno lo que decías, porque realmente el Señor nos ha dado conforme a nuestra capacidad. El Señor nos ha dado como Él quiso, ciertamente. El Señor es soberano. Y nos ha dado dones, talentos, nos ha dado tiempo, nos ha dado fuerza, nos ha dado diversas capacidades, nos ha dado bienes. En esta palabra talento podemos englobar un montón de cosas. Incluye, sobre todas las cosas, nuestro tiempo también, sí. El uso que le damos a nuestro tiempo. Y mira, cuando el amo volvió, pidió cuentas, y estas personas rindieron cuentas delante de él, hubo solo 2 de ellos que fructificaron, hicieron negocios, trabajaron con el dinero de su amo. Mientras que el tercero respondió de una manera muy llamativa, muy cruel contra su amo, porque le dijo, no, lo escondí. ¿Por qué? Porque sabía que eres un hombre cruel, que... Tuve miedo. Y esa respuesta nos habla de que en esos años que no sabemos exactamente, es una parábola en realidad, una parábola tiene una cantidad de ingredientes y condimentos para enseñarnos una cosa. En esta enseñanza nos muestra que esta persona fue egoísta, fue una persona individual, fue una persona que se fue su amo y se ocupó de sus propias actividades, de sus propias tareas, de sus quehaceres. No se ocupó de las cosas de su amo. Y hay muchas personas también, y esta parábola nos habla de este prototipo, esta persona nos habla del prototipo de una persona que confiesa ser un cristiano, pero verdaderamente no lo es, porque vemos el fin de esta persona, ¿no? Que fue echado del infierno. Me haces acordar ahora, hace muchos años, calculo que debe haber sido 40 años atrás, mira lo que estoy hablando, en un campamento, estaba hablando con un muchacho, tendría mi edad, no recuerdo exactamente si yo tenía 16, 17 años, y él tendría más o menos esa edad, y él le tenía mucho miedo a Dios.
él manifestaba ser cristiano, tener a Jesucristo en el corazón, y él me decía que tenía miedo de que Dios le quitara la salvación. Y yo le digo, mirá, yo todavía no entendía muchas cosas, no podía darte una explicación doctrinal, por ahí mostrarte en la Biblia, todo, pero le digo, Dios nos ama. Fíjate vos que dio lo más preciado que tenía, el Señor Jesucristo, se entregó Él mismo. ¿Cómo va a permitir que vos te pierdas, que yo me pierda? Y a mí me venía siempre a la mente Romanos capítulo 8, donde el Señor habla de su victoria, de su poder, y que nosotros somos más que vencedores en esa victoria, no por mis méritos. Y ahora me estás haciendo acordar de eso, que él tenía miedo, le tenía miedo a Dios. Y este hombre, este empleado de este señor, también habla justamente, lo veía él con miedo. Y habla de que si yo le tengo miedo a Dios, que es mi Padre, tenía un mal concepto de Dios también, ¿no? ¿Será realmente mi Padre? Sí, absolutamente. Pero mirá qué lindo final para las otras dos personas, mirá qué linda recompensa. Porque en primer lugar, el amo lo alaba. Bien, buen siervo y fiel. Bien. Y qué lindas palabras del Señor para nosotros, las que deseamos, ¿no?, escuchar cuando lleguemos al cielo. Absolutamente. Pero en segundo lugar, en lo poco has sido fiel, le dice. En lo mucho te pondré. Y le da más responsabilidad. Y uno imagina también que en el cielo, como hemos hablado del programa pasado, ciertamente no vamos a estar estáticos o pasivos. Vamos a servir al Señor. Vamos a trabajar. A servir, y quién sabe todo lo que Dios tiene creado. Sí. Si ahora mandás las sondas, hay sondas que están navegando hace años y van fotografiando, todavía mandan datos a pesar de la antigüedad. No recuerdo el nombre de esta sonda que hace más de 20 años que está dando vuelta, y todavía manda datos a pesar de la antigüedad que tiene y todo, y no se llega al fin. El universo es infinito. Todas las cosas que tendrá Dios creada para que nosotros las administremos. Y las últimas palabras que le dice: entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Qué lindo escuchar también esas palabras, esa comunión eterna que vamos a tener con el Señor. Pero para seguir aprovechando el tiempo, Alberto, te voy a invitar a escuchar una canción. ¿Cómo se fue el tiempo? ¿Cómo se fue el tiempo, no? Pasa rápido. Mientras tanto, invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros, especialmente para que nos den a conocer principios bíblicos de cómo aprovechar el tiempo. Uy, qué bueno. En un día común, en un día cotidiano. ¿Qué podemos hacer en un día cotidiano para poder aprovechar el tiempo? ¿Qué principios bíblicos? Por ejemplo, alguno dirá, bueno, estar en paz con todo, como dice la Biblia. Estar en paz con todos, hacer amistad con las personas, sonreír al vecino con un principio bíblico. Entonces los invitamos a que nos manden sus mensajes. Tengo un libro ahí, Alberto. Uy, qué lindo, me lo quiero ganar yo. No puedo. Ya hay varios en tu casa. Los últimos se los llevó todos tu hijo Gaby. No desperdicies tu vida, de John Piper. Vamos a sacar una foto en breve y subirla a Facebook, a Iluminados por su Palabra. Mientras tanto les decimos a los amigos que se comuniquen con nosotros, no solo a Facebook en Iluminados por su Palabra, sino también al 11 37 57 69 33. Y ya volvemos con Iluminados por su Palabra. Aprovecha los días que
hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunces el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad, como el águila en vuelo, te remontarás, volverás a ver brillar la luz del sol. Y seguimos entonces con Iluminados por su Palabra hasta las 21 horas con Alberto Vigliani, el pastor de la IBG Ituzaingó, y nos contaba nuestro operador que siempre nos acompaña, Fer, que bueno, le agradecemos siempre que esté con nosotros, Sí. pero nos da una grata noticia y saber de que nos están escuchando de otros países, ¿no es así, Fer? ¿Nos repetís? Guayaquil y Asunción. El Señor Guayaquil bendiga de Ecuador y a Asunción de estos Paraguay. hermanos. Que el Señor los bendiga mucho, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, qué lindo, bueno, qué lindo. En la semana también me escribía un amigo de la iglesia vecina de Carapachay, aquí en Ituzaingó, y me decía, preciosos los programas, especialmente el último, que como saben nuestros oyentes, pueden ingresar a YouTube, a Iluminados por su Palabra, seguirnos, nosotros tenemos un canal en YouTube, y ahí subimos los programas, y el último fue esta esperanza celestial del creyente, y la escuchaba un amigo, Martín Schenke, y bueno, muy contento, estaba muy alegre y nos alentaba también, Alberto, te lo comparto y a todos los que somos parte de este programa. Gracias, muchas gracias, y siempre agradecemos muchísimo las oraciones de ustedes. Gracias por tenernos en cuenta y ayudarnos a través de las oraciones. Absolutamente, ya nos empiezan a escribir con esta consigna, principios bíblicos, versículos que nos ayudan y nos guían a poder vivir
nuestro tiempo sacando el máximo provecho y viviéndolo para la gloria de Dios. Y nos escribe, no vamos a decir todavía quién, no, vamos a decir quién. Vamos a decir ¿Quién es? Leo, vamos, sí, Leo. sí, porque en realidad dio en el clavo con este versículo. Dice, buenas tardes amigos, tal vez lo tengan para el programa, y sí, efectivamente es un versículo muy lindo, pero me gusta mucho este versículo. Está en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, vamos ahí si te parece Alberto para poder leerlo. Así que gracias Leo leemos por desde el participar. 14, ¿te parece? Dale desde el 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Precioso versículo, sinceramente, precioso versículo que realmente nos enfoca a cómo tenemos que vivir. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Y creo que ahí está la clave también, ¿no? De poder, ¿cómo vivir nuestro tiempo? Bueno, primeramente, ¿cómo no vivirlo? Como necios, ¿no es así? Como necios. ¿Y qué es un necio? Uno pregunta, ¿no? Si uno va al diccionario, es aquel que insiste siempre en los mismos errores, en los propios errores, o se aferra a ideas o posturas que están equivocadas y siempre insiste con eso. Pero si uno analiza la palabra de Dios, la Biblia, uno encuentra que necio es aquel que desperdicia su vida, aquel que no tiene en cuenta a Dios. Si uno lee algunos salmos, por ejemplo el Salmo 14.1, muy el conocido, 53.1, dice el necio en su corazón, Dios no existe, Dios. No hay Dios. Así que yo voy a hacer de la vida lo que yo quiera. Tengo toda la vida por delante. 50 años, 80, 100, 200, no sé cuánto piensa vivir. Piensa que la vida es eterna. Y ese es el necio, y vive de una forma que desperdicia toda su vida. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Un necio es una persona que saca a Dios del plano de su vida, saca a Dios de la ecuación. Una persona que vive ignorando a Dios y vive conforme a sus deseos. De modo tal que es una vida de pecado. Y tenemos que aclarar, pienso yo, que la inteligencia no es sinónimo de sabiduría tampoco, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, a ver, ¿qué es una persona sabia? Dice la Biblia está haciendo un claro contraste entre un necio y un sabio. El necio no aprovecha el tiempo, tenemos que andar como sabios. Y muchas veces las personas se confunden y dicen, bueno, a ver, tal persona es inteligente, de modo tal que debe ser una persona sabia, ¿no? ¿Viste el concepto que tenían los griegos en aquellos momentos? Y nosotros que somos propensos a medir por lo que vemos una persona que es próspera económicamente y decimos, mirá, qué sabio que es este, qué inteligente. Y por ahí es un necio, no tiene en cuenta a Dios, desperdicia su vida, es un desastre su vida. ¿Sabés que en el 2012, hace un par de años, solo 5 años, en Argentina hubo un caso de un famoso físico estadounidense, se llama así, Paul Howard Frampton, famoso físico, un prestigiado físico, es de la Universidad de Carolina del Norte, si no me equivoco, en los Estados Unidos. Trabajó junto a varios premios Nobel, una persona destacada en su labor, pero es una persona que hoy en día se encuentra acá en Argentina, preso en la cárcel de Devoto. No me digas. Sí, ¿sabes lo que pasó con él? Bueno, esta persona fue seducido supuestamente por una mujer, una modelo. Entonces, charlando, al parecer charló varios meses con esta mujer, fue seducido y él creía que a través de su inteligencia y su belleza iban a formar una pareja. Ella era joven aparentemente, iban a formar una pareja especial, ¿no? Una pareja distinguida. Y cuando llegó de Estados Unidos, primero fue hacia Bolivia. En Bolivia en el 2012, estando en un hotel, al parecer la mujer ya había salido de ahí, le dieron una valija. Una valija. ¿Qué tenía esa valija? Más de 2 kilos de cocaína. Vino para Argentina después, en enero del 2012, y bueno, no se había avispado, no se había avivado, como decimos en la jerga también argentina, de modo tal que fue llevado a la cárcel, fue
confinado a la cárcel de Devoto para pagar 14 años de prisión. Hace 5 años está, ¿no? Así que tiene 9 años más aquí y no ha salido todavía, aquí en la cárcel de Argentina de Buenos Aires. Bueno, ¿para qué digo esto? ¿Cuántas veces uno se piensa, y la cosmovisión general dicen, la inteligencia es sinónimo de sabiduría? Y no necesariamente, no necesariamente. La Biblia dice, no seamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La pregunta es, ¿qué es la sabiduría? ¿No es así? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor. Es lo primero de que nos Dios. viene a la mente, ¿no? Sí. El temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. O sea, aquel que tiene al Señor Jesucristo en el corazón. ¿Y cómo se llega a tener al Señor Jesucristo en el corazón? El Evangelio es esto, justamente buenas noticias, y nos muestra que nosotros los seres humanos estamos totalmente perdidos, condenados. Nosotros mismos decimos, no hay Dios, no hay quien busca a Dios, dice la palabra. Y el pecado en nuestra vida nos ha apartado de Dios, ha hecho división entre Dios y nosotros, por lo tanto estamos condenados a la muerte eterna, al infierno. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado vida, Él ha muerto en la cruz del Calvario, y a través de su sacrificio, nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndole, como decimos, en nuestro corazón, la palabra nos enseña que todo aquel que cree y recibe al Señor Jesucristo es hecho un hijo de Dios. Esas buenas noticias es el principio de la sabiduría. En un momento me hace llevar a la reflexión y para compartir el Evangelio a las personas de que realmente necesitamos esta sabiduría que viene de lo alto y que la recibimos a través de Cristo. En una oportunidad una persona se acercó a Jesús diciendo, Jesús, decile que mi hermano reparta su herencia conmigo. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto entre jueces y entre ustedes? ¿No? Y le contó una parábola. Dice que un hombre tenía una heredad, era un hombre rico, y esta persona se preguntó, bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para guardar todos estos frutos que tengo? ¿Qué haré para guardar todo esto que tengo a mi disposición, esta ganadería, esta agricultura, todo esto que tengo a mi disposición y que he ganado? ¿Qué haré para guardarlo? Y él dijo, bueno, voy a derribar todos mis graneros, voy a edificar nuevos graneros más grandes y voy a reservar todo lo que tengo allí en mis graneros. Parece un tipo súper sabio. Súper sabio. Adinerado, con comodidades, que en los negocios también le va bien, ¿no es así? Muy próspero. Muy próspero. Y dice, alma mía, ¿no? Muchos bienes he guardado para todos estos años. Ahora voy a reposarme, ahora voy a comer, a beber y a regocijarme. Pero Jesucristo le dijo, hombre, necio, especialmente le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, todo lo que te has reservado, todo lo que has guardado. ¿De quién va a ser? Es así el que hace tesoros aquí en la tierra. Y Jesucristo exhortó a ese grupo de personas que estaba ahí, háganse tesoros en los cielos, tesoros para con Dios. ¿Y cuántas personas en esta perspectiva utilizan su tiempo y malgastan su tiempo para hacerse tesoros en esta tierra? Y donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Evidentemente el corazón de estas personas estaba en el negocio, en las riquezas, en los bienes de este mundo, pero su alma estaba perdida. Me haces acordar otro versículo, no se puede servir a dos señores, porque se amará uno y se aborrecerá al otro, o viceversa. A veces queremos ser triunfadores en la vida, triunfadores económicamente, y a la vez también querer servir a Dios, y las dos cosas no son compatibles. Y qué bueno poder decir esto a las personas que nos están oyendo, Alberto, para que tomen una pausa en su vida. Viste, hablando del tiempo, todos corremos, vamos de acá para allá, con la tecnología, con el transporte, que no tenemos tiempo para reflexionar. Qué bueno poder frenarse, hacer una pausa, reflexionar en el estado de nuestra alma, ¿no es así? Y en dónde vamos a pasar nuestra eternidad principalmente, y cómo estamos utilizando este tiempo aquí en la tierra. Quizá hay alguna persona que reconoce que lo ha malgastado, que Dios no estaba en el horizonte de su vida, que Dios no estaba
en los planes, en su voluntad, que vive su vida ajeno a Dios, y esa persona hoy quiere reconocer que ha pecado y quiere venir a Cristo y quiere arrepentirse. Bueno, a esa persona le decimos que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación y que en Cristo hay una nueva oportunidad para poder utilizar y sacar el máximo provecho de nuestra vida. Y esto me hace pensar también en una persona que realmente es un modelo, se llamó de esta manera, William Wilberforce, no sé si lo conoces, era un político. Me acuerdo, sí, haberlo sentido. Era un político de Gran Bretaña, él trabajó mucho en el Parlamento británico, y esta persona era muy conocida por luchar para abolir la esclavitud de los negros en aquel momento, que era muy común. Bueno, no solo logró abolir este tráfico, sino la esclavitud, es decir, no solo que, bueno, en ese momento venían negros en los barcos de la India, morían, llegaban las personas en unas condiciones desastrosas, sino a su vez abolir la esclavitud, que era muy común tener esclavos en las casas. Me acuerdo haber visto una película y cómo él luchaba. Sublime Gracia. Exacto, y cómo él luchaba para conseguir y la cantidad de gente que tenían en contra, o sea, por no decir a todos. Esta persona luchó 46 años para abolir la esclavitud. Luego de haber conseguido esto en el Parlamento británico, 3 días después murió. Impactante, ¿no? Impactante. Efectivamente, su vida tenía un propósito, y muchos de los que lo conocían, especialmente en el tiempo de su funeral, un amigo suyo habló de él, refiriéndose a lo que William Wilberforce destacaba como sus horas de retiro. Él le llamaba así, la hora de retiro. Y este amigo en este funeral habló y dijo, lo que más destacaba de él era que cuando llegaban a la casa, a la mañana, personalidades importantes, destacadas para desayunar con él, no olvidemos que era un político renombrado que estuvo muchos años en el Parlamento británico, él no se acercaba a desayunar con esas personas, sino antes tener una hora de retiro, es decir, meditar en la palabra de Dios, orar con el Señor, disfrutar de un tiempo de comunión con Dios y luego sí ir a desayunar, ¿no? ¿Qué manera de aprovechar el tiempo? Prepararse, exactamente. Y creo que es algunos de los consejos que vas a dar, David, después, ya finalizando el programa, para cómo aprovechar el tiempo. Creo que es uno de los primeros consejos. ¿Qué podríamos decir, Alberto, en este sentido? De este primer consejo, ya para ir introduciendo un poquito lo que vamos a seguir hablando en breve. Pero, en este sentido, ¿cómo poder una persona que trabaja, una persona que tiene diversas responsabilidades en la vida, una persona que tiene hijos, de qué manera tiene que llevar a cabo este principal objetivo y poder meditar, ¿no? ¿Y qué consejo le podrías dar a estas personas verdaderamente para sacar el máximo provecho, el jugo del tiempo, exprimir el tiempo, pero empezar de esta manera con el Señor? ¿Cómo debe vivir esta persona? Cuando yo era adolescente y comencé a estudiar la Biblia y no encontraba tiempo, entonces lo hacía por las tardes o por las noches. Después un hombre de Dios me aconsejó que lo mejor de todo es comenzar el día buscando a Dios. Y tenemos muchos versículos en la Biblia que nos dice, de madrugada te buscaré, comenzar por la mañana. Y este consejo me sirvió muchísimo. Igual nunca el tiempo alcanza, pero si vos te levantás, vamos a poner un horario, a las 7 de la mañana y tenés que desayunar, tenés que higienizarte, tenés que preparar rápido para ir a tu trabajo, esforzate y levantate a las 6 de la mañana. Para esa hora antes, buscar a Dios. ¿De qué forma lo buscamos? Leyendo la Biblia, teniendo un método para poder leer la Biblia, no perder tiempo, hoy leo Salmo, no, mejor leo Mateo, no, voy a leer Apocalipsis. Tener ya un método preparado bien para saber ya qué te toca leer hoy, qué leíste ayer, qué vas a leer mañana. Un orden de ser sistemático, ¿no? De seguir con el próximo capítulo y así leer los libros de la Biblia. Un orden sistemático para aprovechar bien el tiempo. Entonces, leemos, siempre recuerdo, este hombre me decía Olmo, oración, lectura, meditación, oración. Siempre me quedó. Entonces, primero oramos. Señor, gracias
por lo que vos quieras decirle, pero gracias por el descanso que me diste. Ahora me pongo en tus manos y voy a leer tu palabra. Abrime el entendimiento espiritual para que pueda escuchar tu voz. Después leer, y que es la L de Olmo, y meditar. ¿Qué es meditar? Es hacer un análisis de lo que yo he leído para poder escuchar la voz de Dios. Y después terminar con oración, donde vamos a poner todo lo que nosotros queramos decirle a Dios. Tenés que serle sincero, contale tus inquietudes, tus problemas, tus pecados, tus cargas, tu deseo de aprovechar bien el tiempo. Decirle, Señor, organizame el día, ayúdame para aprovechar bien mi vida, que pueda traer sabiduría a mi vida, a mi camino. Y no salgas de tu casa sin tener esto: oración y lectura y meditación de la palabra. El salmista dijo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Versículo, Salmo 118, 24, ¿no? Así es. Ese versículo me ha dado mucha fuerza, me ha ayudado en momentos difíciles, me sigue ayudando, me da mucha fortaleza. Vamos a ir a un tema musical entonces. Ya, un siervo se para nos tu... está yendo el tiempo. Sí, pero lo estamos aprovechando, le estamos sacando jugo Bien, a este bien. tiempo. Y volvemos hablando de nuevos principios. Invitamos a las personas que aprovechen esta última oportunidad para seguir escribiéndonos, especialmente a Iluminados por su Palabra en Facebook, algún mensaje allí en nuestro muro, algún mensaje privado, para poder seguir sacando principios acerca de cómo aprovechar el tiempo. Ya volvemos. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme tu siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre
Primera Pedro 2.2 enseña: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En Iluminados por su palabra, deseamos acompañarte a conocer y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y seguimos entonces con Iluminados por su palabra, disfrutando y aprovechando el tiempo, sacándole el máximo provecho a nuestro tiempo. Mientras nos llegó algún mensaje, por ejemplo, Damián Bigliani nos dice: muy bueno el programa, excelente tema, que el Señor nos ayude a vivir para su gloria, para la gloria de Dios. Saludos de Dami y Luli. Y nos dan un versículo, también otro principio bíblico, que es Mateo 6:33, muy conocido. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán, ¿no?, añadidas. ¿Qué cosas? Y todas las cosas complementarias de la vida, todas las bendiciones de parte del Señor a nuestra vida, podríamos decir. Vestimenta, todo lo que el alimento, habla de confiar plenamente en Él y no en nuestros esfuerzos, que así perdemos tanto tiempo, David, ¿no? Sí, justamente decíamos que la mejor manera de aprovechar el tiempo es empezarlo con oración, con una meditación bíblica, ¿no? Que la palabra de Dios sea de nuestra meditación de día y de noche también, como dice el Salmo 1.2. Y podríamos dar algunos consejos, algunas consideraciones, como por ejemplo, yo tengo acá algunas anotadas. Primero, tener un tiempo de meditación y oración para comenzar el día. En segundo lugar, leer libros que edifiquen, cosas que tampoco consideramos muchas veces, ¿no? Pero qué bueno es poder, quizá mensualmente, quizá para otros más asiduos cada 2 semanas, pero desafiarnos a comenzar y terminar un libro. ¿Cuántas veces empezamos pero cuesta terminarlo, no es así? Sí, y agarramos otro después yo encima. Los desafío que ustedes se propongan leer un libro por mes. Mirá, no estamos diciendo... El otro día escuchaba de un profesional, un periodista, que lee un libro por día. Un libro por día. Un libro por día. Yo no digo que eso, porque para nosotros es Hay que tener imposible. cierta disciplina y de a poquito ir creciendo en eso. Pero David, un libro por mes... Se puede un libro por Absolutamente. mes. Aprovechando los tiempos de a minutos y todo, es lo mejor leerlo de continuo y rápido el libro para poder sacar toda la idea, pero léete buenos libros que te edifiquen. Estamos refiriéndonos a libros cristianos, pero que estos no reemplacen la lectura y estudio de la palabra. Absolutamente, absolutamente. Y de paso te quiero comentar que hace muchos años atrás estaba hablando con uno de mis tíos acerca de cómo aprovechar el tiempo. Entonces él me recomienda un libro, lo compro, lo consigo acá en Argentina, era su autoría en Estados Unidos, y daba diagramas de cómo aprovechar el tiempo. Pero ¿qué pasa? En el libro decían que uno llega de trabajar a las 4 de la tarde. Claro, llegaba a las cultura. 8 de la noche. Entonces, llegar, decía, tener 1 hora con la esposa, 1 hora con los chicos, 1 hora de la lectura de la Biblia, después cenar todos juntos y a las 10 irse a la cama. Yo acá me iba a las 12, 1 de la mañana a la cama. O sea, el libro realmente no me sirvió para sacar... No se aplicaba. Exactamente, pero sí me sirvieron muchos consejos y el primero era justamente el que estamos dando nosotros, de buscar a Dios en oración al comenzar la mañana y leer la Biblia. No dejar jamás eso y proponete de hacerlo así. Si vos no tenés la costumbre de leer la Biblia y de orar antes de irte a trabajar o a estudiar, proponete, hacer un cambio en tu vida, optimizá el tiempo, levantate antes, andate a dormir antes, pero no dejes de leer la Biblia y orar antes de salir de tu casa. Que sean 100 tiempos significativos también. Quizás son 5 minutos, 10 minutos, media hora. Depende la obligación de salir a qué hora en ese día a trabajar, ¿no? Pero pueden ser tiempos significativos y valiosos que me empapen de la palabra de Dios y mis pensamientos para desarrollar y aprovechar al máximo el resto del día. Y por eso Pablo le dice a los filipenses, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y por eso decimos que es bueno seguir meditando y en verdades bíblicas, en leer diversos libros que nos edifiquen en segundo lugar.
podremos seguir agregando algunas Sí, características más, si te parece. Se me ocurre una ahora porque estaba pensando en estos versículos en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, referido a la venida del Señor Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuánto de nuestro tiempo perdemos detrás de cosas que nos ofrece este mundo y que son contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cuánto deseo a lo mejor de nuestras concupiscencias que nos atraen hacia el pecado, y ese pecado nos hace perder tiempo y perder comunión con el Señor? Así que aprovechemos el tiempo. La noche está avanzada y se acerca el día. Mira otro principio, Alberto. Cante alabanzas a Dios. Cante alabanzas a Dios, ¿no? Qué lindo es poder cantar cuando estamos contentos. Si hay alguien feliz entre ustedes, dice Santiago, que cante alabanzas. Yo Dice, lo he contado, lo vuelvo a decir, voy cantando mientras voy manejando. La gente me mira, ¿quién parece no? un loco Sí. pero No sos el cantar único. te hace bien, te hace bien. Estás en la bañera, en la ducha, cantá. Y estás en tu casa y también, no importa si tu esposa, tu esposo, tus hijos Te escuchan. se burlan, ¿viste? Se ríen. Si no tenés la mejor voz, Cantá para la gloria de Dios porque hace bien al espíritu y el Señor también le hace bien recibir nuestra alabanza. por eso dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. Es una canción que no la cantamos acá, es un salmo, pero sabemos que los salmos eran alabanzas a Dios. Y acá no la he escuchado nunca, pero cuando fui a Ecuador recuerdo en una oportunidad en la iglesia Shalom, que cantábamos esta canción con melodía preciosa. Nunca... Antiguamente se cantaba. ¿Se cantaba? Sí, hace muchos años. Claro, con razón no la tenía muy presente. Bueno, entonces, seguimos dando principios, si te parece. Sí. Preocúpese por las personas y haga algo bueno por alguien que no puede retribuirle nada, ¿no? Salir de la casa y en este día poder preocuparnos por alguien que no tiene nada para ofrecernos, no puede retribuirnos nada de su parte, ¿no? Poder hacer una obra de bien, una obra de caridad, podríamos decir en otras palabras, siempre reflejando el Evangelio, de la misma manera que el buen samaritano lo hizo. Perdió dinero, perdió tiempo, perdió un montón de cosas, pero seguramente ganó un alma, ¿no? En hacer esa obra de bondad para aquel necesitado. Sí, busque ese tiempo para congregarse en la iglesia. A veces estamos tan ocupados en el estudio, en el trabajo, no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Necesitamos congregarnos, como dice el Señor en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario estar cerca del pueblo de Dios, congregados para adorar a Dios, para alabar a Dios, para escuchar su palabra. Hágase tiempo para esto, lleve a su familia, lleve a sus hijos. Si usted no lleva a sus hijos, ellos no van a tener este hábito tan bueno de ir a la iglesia. Y cuando sean adolescentes o jóvenes, les va a ser imposible llevarlos a la iglesia. Te comparto otra. Escríbale a sus amigos y afiance una relación con ellos. Viste que contamos, como decíamos, con las nuevas tecnologías, contamos con las redes sociales, contamos con el celular y le podemos escribir un mensaje de WhatsApp a cualquier persona. Bueno, aprovechemos la oportunidad para escribir a nuestros amigos, escribir a las personas, a nuestros contactos, afianzar relaciones con ellos. Dice la palabra de Dios que huyamos de las pasiones juveniles, pero sigamos la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan el nombre de Dios. Ahí tenemos otra oportunidad, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo. También me gusta algo que vos habías escrito, dedicarse tiempo a uno mismo. Que porque una vez un médico me pregunta, ¿qué hace para usted? Bueno, yo hago esto, hago lo otro. No, dice, usted no me está entendiendo. ¿Qué hace para usted? Y yo le seguía dando explicaciones de lo que yo hacía y me dice, no, lo que le estoy queriendo decir, ¿cuál es su hobby? No, le digo, la verdad que no tengo tiempo.
No, me dice, usted tiene que dedicarse para usted un momento. No estamos hablando de dedicar horas y días, porque es imposible. Pero vos habías escrito eso, tener momentos para uno descansar. Vos también te gusta mucho el deporte, tener alguna actividad. Y bueno, sé que a veces uno lo aconseja, pero uno no lo hace. Es verdad. Pero estoy especialmente pensando en los adolescentes y los jóvenes. Sí. Sabé que esta es el mejor momento de tu vida, cuando más tiempo tenés. Vos decís, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo. David, yo tuve oportunidad de cuando tenía 14, 15 años, poder estudiar 2 horas por día la Biblia. Después no lo volví a tener más ese tiempo. Aprovechá ese tiempo. Vos tenés fuerza, tenés inteligencia, tu cabeza está totalmente despierta, con una inteligencia súper, con todas las neuronas. Aprovechá este tiempo, rendilo a los pies del Señor Jesús. Dale gloria con tus horas, con tu tiempo. Estudiá la Biblia, aprendete versículos de memoria, orá, buscá la compañía de cristianos, apartate del mundo, dejá esas amistades que te separan de Dios y que te hacen perder el tiempo. Alguna más para seguir compartiendo. Por ejemplo, haga algo significativo que tenga relevancia para la eternidad. Mirá qué lindo principio. Hacer algo significativo que tenga relevancia para la eternidad, pensando que allí Lorín y la polilla no corrompen los tesoros que podemos hacernos en los cielos, a diferencia de la tierra, en donde todo va a ser corrompido y todo lo que podamos conseguir aquí en la tierra no lo podemos llevar a la eternidad. Te comparte otro, por ejemplo, haga todo para la gloria de Dios. La Biblia dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que sea esto para la gloria de Dios. Cuando trabajemos, cuando estudiemos, cuando hagamos alguna actividad, algún el deporte, ¿no? Y toda actividad humana que podamos llevar a cabo, que pueda ser también para la gloria de Dios. Y nos queda un minuto más para poder dar alguna más. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pedile sabiduría a Dios. Pedile sabiduría a Dios para que Él te ayude a ser un buen administrador del tiempo. Es un tema, decíamos con David, muy complejo. Ninguno de nosotros tiene arreglado el tiempo de su vida, y no me estoy refiriendo a cuántos años vamos a vivir, sino cómo administrar bien el tiempo, porque son tantas las responsabilidades. Si tenés familia, si tenés seres queridos a cargo, si tenés un comercio, si tenés una empresa, si tenés empleados, si sos responsable en una iglesia, si sos un líder, si sos pastor, seguramente el tiempo no te alcanza. Necesitaríamos días no de 24 horas, sino de 48, y seguramente tampoco nos alcanzaría. Pero pedile sabiduría a Dios para que puedas aprovechar el tiempo, para que Él te haga un buen administrador, como estos hombres que habíamos visto de la parábola de los talentos. El primero, el que ganó 5 talentos con 5 talentos que el Señor le había dado, fue un buen administrador. Ojalá que el Señor nos ayude y que nos dé sabiduría para administrar bien nuestro tiempo. Si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Alguien dijo la siguiente frase: cuando naciste, tú lloraste. ¿Por qué? Porque éramos un bebé, eras un bebé. Tú lloraste y el mundo sonrió, hablando de la alegría de todas las personas. Vive de tal manera que cuando mueras, el mundo llore y tú sonrías, ¿no? Que podamos vivir de esta manera, aprovechando el tiempo. Tenemos al ganador, ¿te parece? Ah, sí, dale. ¿Quién ganó? Leo ganó. Así que felicitaciones vamos a Leo por este gran libro, No desperdicies tu vida. Quizá alguno más nos escribió al WhatsApp, al celular, pero le contamos a las personas que no estábamos luchando mientras hablábamos. Son cosas que no se ven del otro lado, pero se lo contamos. Estábamos luchando con el celular, la tecnología. Bueno, sí, la tecnología. Creo que lo encendiste 40 o 50 veces. Y se volvía a apagar solo. Automáticamente, ni bien lo enciende David, se apaga. Está muy bien para decirlo al aire y reclamar ya a la IBG un nuevo celular nuevo. De esta manera y pedirle reclamamos perdón a aquellas personas o a aquellos hermanos que nos mandan saludos y por ahí no los pudimos comentar. Gracias. Sepan que es porque hoy nos ha fallado el celular, no se ha podido encender. Pero les agradecemos de todo corazón por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, y que el Señor nos ayude para poder ser buenos administradores del tiempo,
de nuestros talentos y que todo lo que hagamos, sea pequeño o sea muy inmenso, que todo pueda ser para la gloria y honra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. En breve entonces vamos a estar subiendo. ¿De dónde nos están escuchando? ¿De La Rioja? Bien, de La Rioja, qué nos avisan lindo. justo en este momento. Que el Señor les bendiga allá en Un La saludo Rioja. para La Rioja. Qué lindo es estas noticias, ¿no? Que uno va recibiendo en este programa de radio de Iluminados por su Palabra. Lo que decía es que en breve vamos a estar subiendo estos principios tan preciosos que dimos y seguramente nos faltaron muchos más, ¿no Sí, es así? ¿para cuándo, David, ya están subidos? En un ratito lo vamos a subir a Facebook para que las personas lo puedan compartir. La verdad que podamos sacar el máximo provecho del tiempo considerando estos principios bíblicos. Vamos a seguir hasta las 21 horas con Iluminados por su Palabra, porque vamos a escuchar ahora un nuevo milagro de Jesús a cargo de Aníbal Lauzzi. Este es el anteúltimo, para que ya nos demos una idea de esta serie de mensajes expositivos de los milagros de Jesús. Esta es la segunda pesca milagrosa luego de la resurrección de Jesús. Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias, David, que el Señor te bendiga. Seguimos aprovechando el tiempo, entonces, escuchando un nuevo milagro de Jesús.